Amados hermanos, es un gozo, un placer, una alegría el poder dirigirme a ustedes con toda libertad, con todo gozo, con todo amor, para poder externar la palabra del Señor, para poder llevar este mensaje que a través de este medio, llevarlo a diferentes lugares donde quiera que se escuche. Asimismo, a la Iglesia Oreb, junto con las iglesias, congregaciones que están adheridas a ella, nuestros hermanos que las atienden, sean bendecidos y cubiertos con el Espíritu de Dios. En este tiempo vamos a hablar acerca del ungido de Dios. El ungido de Dios es el tema. Y el objetivo es conocer quién es el ungido de Dios, quién estaba con él y a quién traía las buenas nuevas como parte de las promesas divinas. Ese es el objetivo. Y vamos a partir con lo que nos dice la palabra de Dios en el libro de los Hechos, y nos los habla en el capítulo 3, donde habla de los apóstoles, del apóstol Pedro, del apóstol Juan, quienes compartían la palabra de Dios, quienes predicaban con ese gozo, con ese amor, con ese entusiasmo, hablaban el nombre de Jesús, lo daban a conocer, ¿sí? Y en esta parte también nos habla acerca de una sanidad, la sanidad que recibió un cojo que era cojo de nacimiento. Y este personaje pues tenía aproximadamente más de 40 años y desde que nació él no podía caminar, y lo llevaban a la entrada del templo, ese templo que se llama La Hermosa, los llevaban para que ahí pidiera limosna a los que llegaban, a los que entraban ahí. Y en ese tiempo llegó el apóstol Pedro junto con el apóstol Juan y extendió la mano. Él quería que le dieran dinero, que le dieran algo, ya que pues de esos recursos él podía sostenerse, podía vivir. Pero el apóstol Pedro y el apóstol Juan, dice la palabra de Dios, que se le quedaron mirando fijamente, y Pedro le dijo: ¿sabes qué? No tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Qué palabras tan poderosas, qué fe tan grande. Sabían que el Espíritu de Dios estaba prácticamente en ellos, y sabían que Dios respondía. Y Dios responde en la actualidad así como respondió en aquel tiempo, porque Dios es el mismo, fue el mismo ayer, hoy, mañana y siempre seguirá siendo el mismo por los siglos de los siglos. Y el poder maravilloso de ese nombre que es sobre todos nombres, sobre todo nombre, que se llama Jesucristo. Jesucristo. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda, dice la palabra de Dios, y tomándole por la mano derecha, le levantó. Y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie, mi hermano, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando al Dios Todopoderoso, porque había hecho el Señor un milagro en su vida. Estar en todo tiempo lisiado, y de momento, a través de ese nombre maravilloso, poder levantarse, poder sentir el poder del Espíritu de Dios en su vida a la voz de los discípulos. Es hermoso, es grande lo que la palabra de Dios nos enseña. Se levantó. Pero sabemos, mi hermano, que en aquel tiempo y en este tiempo y en muchos lugares, el espíritu de maldad está en corazones que no quieren permitir que la palabra de Dios, que el mensaje de Dios sea llevado a diferentes lugares, que no quieren aceptar
que el nombre de Jesús es nombre por sobre todo nombre dado a los hombres, en el cual podemos ser salvos. Que aquel Jesús era el Hijo de Dios, que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Dice la palabra de nuestro Dios que cuando el apóstol Pedro y el apóstol Juan hablaban al pueblo, vinieron los sacerdotes y los saduceos con el jefe de la guardia del templo, y poniéndolos en la cárcel, los tomaron, los apresaron, los llevaron a prisión, mi hermano, durante todo un día, hasta el día siguiente. Y así no encontraron cargos. ¿Cuál era el cargo? ¿De qué les iban a acusar? ¿De haber hecho el bien? ¿De haber podido levantar a aquel paralítico? ¿Haberlo levantado en el poderoso nombre de Jesús? ¿Por predicar el nombre de aquel a quien habían crucificado? ¿Por hablar de aquel Hijo de Dios que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron? Era fuerte esa situación. Entonces aquellos sacerdotes junto con los ancianos se pusieron de acuerdo y salieron, se reunieron y hablaron y dijeron: vamos a lanzar amenazas contra estos varones. ¿Y qué sucedió? Se pusieron de acuerdo para amenazar a los discípulos, para que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. No querían que se hablara la palabra de Dios. Había envidia en su corazón. Había envidia. Las críticas siempre llegan porque cada uno piensa conforme a su manera de ser, conforme a lo que le fue enseñado en tiempos anteriores. Pero es necesario leer la palabra de Dios con los ojos del Espíritu. Orar primeramente al Señor y decirle: Señor, dame entendimiento, dame discernimiento para comprender lo que tú quieres hablarme. Y ahora, mi hermano, estaban delante de aquellos discípulos. Estaban delante de aquellos discípulos para amenazarlos. Y dice en Hechos capítulo 4, verso 19: mas Pedro y Juan respondieron, porque ellos los amenazaron primeramente: no prediquen, no enseñen en el nombre de Jesús. Sin embargo, esas amenazas no causaron efecto en el corazón de los discípulos. Ya que respondió Pedro y Juan y dijeron: juzgad si es justo delante de Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Juzgad si es justo, mi hermano, obedecer las leyes de los hombres, espiritualmente hablando, ¿sí? Religiosamente hablando. Juzgad si es bueno lo que dicen las normas de hombres o los mandamientos de nuestro Dios, o los mandamientos del Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Juzgad si es justo delante de Dios. Obedecer al hombre o obedecer a Dios. Entonces, mi hermano, cuando los apóstoles fueron puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Ellos, al oírlos, ¿qué es lo que hicieron? Clamaron a Dios unánimes, alzaron la voz de Dios y dijeron: soberano Señor,
Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y siguieron clamando al Señor y siguieron declarando que había ciertos enemigos que perseguían a quien predicaba el nombre del Señor Jesús, a quien declaraba el nombre del Todopoderoso, hasta llegar donde dice Hechos capítulo 4 verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿Y cuándo fue ungido el Señor? ¿Cuándo fue ungido el Señor? Pues dice en el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Capítulo 3, verso 21 al 22, dice la palabra de Dios, que aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, todo el pueblo, también Jesús fue bautizado, y orando el cielo se abrió, mi hermano, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Gloria a Dios. ¿Quién estaba con él? El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Estaba en el ungido, el Mesías, el Cristo. ¿Y para qué fue ungido el Señor? ¿Para qué? ¿A quién traía esas buenas nuevas? Dice la palabra de Dios, ¿sí? En el Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas. ¿Para qué había sido ungido el Señor? Y había tenido el Espíritu del Señor, había llegado a su vida, había llegado a él, al Hijo de Dios vivo y verdadero, para dar buenas nuevas a los pobres de corazón, a los pobres en la fe, a los pobres en credibilidad. Ahora venían las buenas nuevas, unas nuevas de esperanza, unas buenas nuevas de salvación, de vida eterna. Me has enviado, dice la palabra, a sanar a los quebrantados de corazón, aquellos que sufrían, aquellos que tenían hambre, aquellos que tenían sed, aquellos necesitados, aquellos huérfanos, aquellas viudas, aquellos perdidos, aquellos que caminaban en la oscuridad, porque dice la palabra de Dios: me has enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos. Y uno de ellos, mi hermano, soy yo, que estuve ciego, y el resplandor, la luz del Señor llegó a mi vida. A muchos de nosotros que nos escuchan, caminábamos en tinieblas, pero luz resplandeció en nosotros. Esa luz que llegó a los hombres, esa luz verdadera, se llama Jesucristo, el ungido de Dios, para dar nuevas, las buenas nuevas. ¿A quiénes? A los quebrantados de corazón, a los cautivos de espíritu, a vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Es algo maravilloso. El Señor Jesús hablaba. El Señor Jesús se encontraba en el templo. El Señor Jesús había desenrollado aquel rollo en el profeta Isaías. Había leído en el profeta Isaías, que ahora es capítulo 61, verso 1 en adelante. Esas buenas nuevas, el ungido de Dios había llegado y comenzó a decirles:
posteriormente que leyó esta parte de la palabra de Dios, cuando el Señor trajo esas buenas nuevas a los pobres, dice la palabra que guardó aquel rollo y posteriormente habló a todos los que estaban reunidos y les dijo, dice en el verso 21, capítulo del Evangelio de San Lucas, capítulo 4, verso 21, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Hoy se ha cumplido esa escritura, porque ha llegado ¿quién? Ha llegado el ungido de Dios a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Gloria sea nuestro Dios. Ungido el Señor, y ahora el Señor nos unge a nosotros con óleo, con ese óleo de alegría, con ese óleo de gozo, para poder alabarle, bendecirle, glorificar y exaltar su santo nombre. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Cristo, 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 nuestro Salvador. Bendito Dios, te damos gracias. Gracias porque tú has estado con nosotros. Gracias porque nos has amado. Gracias, Señor, por toda bendición que nos has dado. Recibe la honra, la gloria por siempre, Señor. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y pandero danzaré delante de tu pueblo redimido. La gloria de tu nombre cantaré con el pandero. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Gloria a Dios. Ungido, con gozo y pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré con el pandero. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Con óleo de alegría me has ungido, con gozo y pandero danzaré delante de tu pueblo redimido, la gloria de tu nombre cantaré
diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. La 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 la, la 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 la, la 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 la. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad, Él es el Rey de Israel. Gracias, Señor. Bendito seas, Rey de Reyes, Señor de Señores. Te damos gracias, Dios Todopoderoso, porque tú, Señor, has ungido a tu pueblo con óleo de alegría, con óleo de júbilo, de gozo, para alabarte, para glorificar tu santo nombre. Bendito Dios, sigue sanando a todas las naciones, sigue sanando a todos los pueblos, sigue sanando a nuestra hermana Elvira donde quiera que se encuentre. En ti confiamos, Dios omnipotente, tu poder y tu misericordia estén presentes en este tiempo. Bendice, Señor, a las iglesias en donde se comparte tu palabra, Señor, donde se comparte, Señor, tu verdad. En ti confiamos, Dios Todopoderoso, y cancela, Señor, todo espíritu que quiere detener, que quiere derribar, Señor, a tus pueblos cristianos que te alaban en espíritu y en verdad. Gracias te damos, Señor, cúbrenos con tu poder y tu misericordia, Señor, y bendice a todos aquellos que predican, Señor, tu palabra, que la predican con amor, Señor, que la predican sin ningún interés personal. En ti confiamos, Dios Todopoderoso. Sigue bendiciendo a la iglesia Oreb, a las iglesias que están adheridas a ella. En ti confiamos, Dios Todopoderoso. Bendito seas. Recibe la honra, la gloria a ti, Señor Jesús. En el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, bendito seas, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Dios les bendiga, hermanos.